¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. En estas lecturas del libro de cielo hay palabras muy nuevas que Jesús nos empieza a acostumbrar, ¿verdad? Sobre todo palabras que las entendemos a nivel humano. Es más difícil a nivel espiritual entender esto, pero vamos a tratar de explicar esta palabra que dice Jesús, el desapego. Le dice a Luisa que se desapegue de todo. Vamos a ver qué consiste eso, ¿no, doctor? Porque está un poquito confuso, ¿no? ¿A qué nos tenemos que desapegar o por qué o para qué? Bueno, yo creo que vale la pena, o sea, como dice Ale, el profundizar un poco más en esto, porque es la base del llegar a vivir en la divina voluntad. O sea, en la actualidad ya afortunadamente ya hay mucha difusión sobre la divina voluntad, ya está muy extendido. Cada vez hay más personas que se animan, que les gusta que el querer conocer, el querer adentrarse en estos conocimientos, y yo espero que también el querer vivir de ello, ¿no? Pero existe ese pequeño escollo en dos pequeñitas palabras, pequeñísimas: el desapego y el abandono. Son dos palabras que parecerían como lo mismo, pero el desapego es el acto y el abandono es el efecto de ese acto. O sea, tenemos que ir diferenciando. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es desapegarnos. Y consecuencia de ese desapego es el abandono en Dios. Así que bueno, vamos a tratar de aclarar, de dejar más o menos pues explícito qué es este desapego, cómo se logra, que ese es el punto principal, y algo que es importante, el ir repasando lo que Jesús nos va diciendo de lo que es necesario para llegar a vivir en su voluntad. Si yo no leyera, si yo no conociera que Jesús me dice que es indispensable estar desapegado de todo, haría mal en estar insistiendo en este tema. Pero Jesús nos lo repite continuamente. Así que bueno, pues queremos tratar de, no diría yo facilitar, sino que quede muy claro que si no hay esto, definitivamente la vida en la divina voluntad se quedó en una bonita intención. O sea, la vida en la divina voluntad no es como las demás espiritualidades o las demás, ¿cómo diríamos?, caminos que hay en la iglesia para llegar a Dios. Esto ya no es camino, esto ya es el final, esto es el vivir en Dios. Por lo tanto, yo lo compararía, si ustedes quieren, un poquito así medio a la ligera, pero yo lo compararía con la salvación. Para llegar a la salvación podemos llegar por muchos caminos. O sea, pero generalmente el alma, antes de llegar a Dios, tiene que pasar al purgatorio. Y la pregunta es, bueno, ¿para qué? ¿Qué vamos a hacer al purgatorio? No es un castigo, no es una cárcel, no es algo que nos van a cobrar, sino es algo donde vamos a tener que llenarnos de algo que no le dimos a Dios, que es amor. Amor en todas nuestras obras. Por lo tanto, necesitamos llegar a ese punto de completarnos en amor, quitándonos ¿qué? Lo nuestro. Al cielo no entran cosas humanas, al cielo no entra voluntad humana, entra todo lo divino, o sea, el amor. Bueno, vivir en la divina voluntad es más o menos lo mismo. No es un camino, sino es la meta. Es el llegar, el unirnos, el estar totalmente unidos a Jesús, totalmente unidos a la divinidad.
Por lo tanto, necesitamos pasar por esa parte del desapego, quitarnos lo nuestro. Podríamos hablar de que es un purgatorio en la vida. Es un purgatorio aquí en donde necesitamos irnos quitando lo nuestro y llenándonos de amor de Dios. Prácticamente es lo mismo que todo el mundo, todas las almas han pasado, bueno, casi todas, pero ahora aquí en vida. ¿Por qué en vida? ¿Cuál es la ventaja o cuál es el beneficio de esto? Que haciéndolo en vida vamos a tener el mérito de habernos quitado eso y sobre todo el mérito de actuar junto con Dios aquí en la tierra. El mérito de poder ser otra vez una criatura a imagen y semejanza de Dios. De recuperar todo lo que el hombre había perdido y de volver a unir todo lo que el hombre había desunido de Dios. Tenemos que unir nuestra voluntad, tenemos que unir nuestra inteligencia, tenemos que unir nuestra memoria, o sea, nuestro amor. Tenemos que unir incluso nuestra naturaleza humana con la naturaleza divina. Tenemos que unir todavía nuestra parte física con la parte física de Jesús. Hay una lectura en donde lo deja muy claro. Aún el vivir en mi voluntad es la unión del alma conmigo, no solo en el alma, sino aún en el cuerpo. En fin, esta es la motivación de hablar otra vez sobre el abandono, sobre el desapego. Primero trataremos el desapego y después, si nos da tiempo o si no, daremos otros programas sobre el total abandono, ¿sí? ¿Qué es ese abandono? Vamos a comenzar, vamos a dar comienzo. Sí. Lo que decía del purgatorio, el purgatorio que tiene que pasar aquí es, aquí sí existe la acción del demonio que lo está uno presionando que no suelte las cosas, y en el purgatorio ya no hay acción del demonio. No, pero en el purgatorio ya no hay acción de tu voluntad. De nada. Y entonces es peor porque ahí ya no entra el acto de la persona queriendo, sino simplemente es irse llenando de amor, pero a través de sufrimiento. Sí. Y aquí la pelea con el demonio te da méritos. Que eso es algo importante. Sí, por eso son más méritos aquí. Así es. Y ojalá, y a lo mejor estoy equivocado, pero bueno, para mí así lo quiero. Ojalá y la pelea con el demonio sea tremenda. Sí. Porque entre más nos peleemos con él, más mérito podremos obtener. Y sobre todo, eso me da idea de lo mal que estoy. Porque el demonio me va a hacer la guerra en lo mío, no en las cosas que no tengo. Y eso me dará más ánimo para seguir adelante y decir, no quiero nada de esto, y quiero a Jesús, ¿no? Así que Alejandro y Alejandra, les deseo una gran pelea. Una gran pelea. No, ya hablando en serio, o sea, la pelea con el demonio es realmente deseable en este sentido, porque nos da la oportunidad de vencer nuestras propias pasiones y quedar totalmente liberados y en posesión de todo aquello que se necesita para entrar en la divina voluntad. ¿Empezamos? En el volumen 1, en la lectura 168, dice Jesús: quiero de ti perfecta conformidad a mi voluntad, de tal modo de deshacer tu voluntad en la mía, desapego absoluto de toda cosa, tanto que todo lo que es tierra quiero que sea tenido por ti como estiércol y podredumbre que da horror al solo mirarlo. Y a ver, todo lo que sea tierra, ¿de qué está hablando? Del mundo. O de la tierra, sí, del mundo. Lo material. Todo lo que sea tierra, todo lo que haya producido el mundo, todo lo que del mundo salga para atarte a él, eso quiero que lo tengas por estiércol, ¿sí? Así que es
todo. Y ese todo es cosas materiales, cosas morales y cosas espirituales. Entendido, por favor, que no se trata de quitarlo, sino de no depender de ello. No depender de ello. No es malo tener, lo que es malo es depender de eso, ¿no? Porque luego empiezan las malas interpretaciones y que dicen, es que dijeron que hay que quitarse todo. No, es simple y sencillamente la parte de no depender de eso, ¿no? Y que nada nos ponga un obstáculo para llegar a Dios. Y esto porque las cosas terrenas, aunque no se tuviera apego a ellas, solo con tenerlas en torno y mirarlas, ensombrecen las cosas celestiales e impiden realizar ese místico desposorio que te he prometido. A Luisa, en el volumen 1, que es donde estamos, el camino de Luisa, Jesús le promete un desposorio que se lleva a cabo en 2 ocasiones. Una vez aquí en la tierra, el primero, y luego se confirma ese desposorio, pero llevándolo al cielo ante la Santísima Trinidad. En fin, esto quizás no sea para nosotros en el sentido estricto de la palabra, del desposorio con Él, así en esta forma, pero ¿qué es el vivir en la divina voluntad sino un desposorio total? Un vivir unidos con Él, o sea, por el resto de la eternidad. Perdón, pero para mí eso es un desposorio, ¿no? Dios quiere desposarse con el alma de cada uno de nosotros y bueno, pues le es necesario esto. Y esto es tremendo, aunque no se tenga apego a las cosas materiales, aunque no se tenga apego, el solo tenerlas en torno y mirarlas ensombrecen las cosas celestiales. Adán, sí, nada más retiró la vista. Así es, nada más apartó la vista de Dios para ponerla en el fruto. No se lo comió, no hizo nada, nada más quitó la vista de Dios y con eso, ¡pum!, se acabó. Es tremendo lo que estás diciendo. Y a nivel de la escritura, o sea, creo que hay muchísimos ejemplos, pero hay uno que es muy, muy fácil de entender. Moisés. Moisés nunca ha habido un profeta como él, nunca ha habido nadie que vea a Dios cara a cara, en fin, y todo lo que Dios realizó a través de Moisés, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque Moisés estaba entregado total y absolutamente a él. Lo que él decía, lo que Dios decía, Moisés lo tomaba al pie de la letra. Una sola vez entró lo humano en Moisés, que fue al final, ya que iban a entrar a la tierra prometida, después de 40 años de peregrinación por el desierto, se quejan de que no tienen agua. Dios le dice, toca la roca con tu bastón una vez, y ahí entra lo humano. La toca una vez y la vuelve a tocar. ¿Por qué lo vuelve a tocar? Dudó. Dudó de haber dicho, creo que no fue suficientemente fuerte. Y eso le valió, no entras a la tierra prometida. Sí. Son ejemplos que necesitamos irlos tomando para nosotros, ¿sí? Y son ejemplos muy, muy claros de lo que se requiere para poder lograr ese abandono total y poder estar en esa intimidad con Dios. Sí, o sea, para entrar al cielo no puede, ya después del purgatorio y eso, no se puede quitar la vista de Dios para nada. Entonces, ya no, está uno fijo en Él. Y entonces lograr eso aquí, nosotros, para la divina voluntad, se ve difícil. Que me presten otros 100 años, a ver si. Bueno, estaremos viendo aquí a Alejandro Matusalén dentro de 95 diciendo no se pueden otros 100. Bueno, ok, seguimos. Sigue diciendo Jesús, además quiero que así como yo fui pobre, también me imites en la pobreza. Debes considerarte en esta cama
como una pobrecita. Los pobres se contentan con lo que tienen y me agradecen primero a mí y luego a sus benefactores. Así tú, conténtate con lo que te es dado, sin pedir ni esto ni aquello, porque podría ser un estorbo en tu mente y con santa indiferencia, sin pensar si eso te haría bien o mal, sométete a la voluntad de los demás. Aquí Jesús está hablando de someterse a la voluntad del sacerdote, que era el que estaba al punto, Luisa. Y bueno, Jesús le dice que debe tener la suficiente confianza con el sacerdote y verlo como si fuera él mismo. Esto, bueno, es para ella. Nosotros pues debemos tener nuestra mente, nuestra vista puesta en la iglesia. O sea, que es como nuestra guía, nuestra madre aquí en la tierra, ¿no? Entendiendo que Dios es el que dirige a la iglesia, de que María es la depositaria de todo lo que la iglesia contiene, por lo tanto estamos en total dependencia de ellos, ¿no? Bueno, seguimos. En el volumen 2, lectura 17, abril 26 de 1899, dice Jesús: me son tan agradables las almas desapegadas de todo, no solo en el afecto, sino también en efecto. Este es un punto importante. Generalmente decimos, sí, yo no estoy apegado a nada, ¿sí? O sea, eso es como en la idea. Sí, yo no dependo de nada. Pero a la hora que por alguna razón se le quita, es cuando se ve realmente si tenía o no tenía ese desapego. Y la mayor parte de las veces cuando se pierde algo, viene el choque y viene el dolor y la angustia por haber perdido aquello, ¿no? Y ahí viene la rebelión contra Dios. En algunas ocasiones, así es. Entonces, ese es en efecto que dice Jesús. No solo me lo digas, hazlo. Sí. ¿Sí? No solo de palabra, sino de acción. Que a medida que van despojándose, así mi luz las va invistiendo y llegan a ser como cristales, en los que la luz del sol no encuentra impedimento para penetrar dentro de ellos, como lo encuentra en las construcciones y en las demás cosas materiales. Creen despojarse, pero en cambio vienen a vestirse no solo de las cosas espirituales, sino también de las corporales, porque mi providencia tiene un cuidado todo especial y particular por estas almas desapegadas. Mi providencia las cubre por todas partes. Sucede que nada tienen, pero todo poseen. Esto es bellísimo, ¿no? Creen despojarse, pero en cambio vienen a vestirse no solo de las cosas espirituales, sino también de las corporales. Esta es la providencia de Dios. La providencia actúa, por supuesto que actúa, y actúa sobre todo cuando el alma se entrega totalmente, ¿no? Cuando el alma confía, cuando el alma ya no tiene nada, o cuando el alma dice, Señor, aquí todo lo he dado. Bueno, esto no es de Luisa nada más. Esto es evangelio, ¿sí? No sé si estén o no estén de acuerdo. ¿Sí? Entonces creen despojarse, pero en cambio vienen a vestirse no solo de las cosas espirituales, sino también de las corporales. Entonces, él quiere el desapego de todo. Vamos a seguir. Sí. ¿De lectura? Después de esto nos retiramos del confesor y encontramos muchas personas religiosas que parecía que tenían toda la intención de trabajar por fines de intereses. Jesús, pasando en medio de ellas, dijo: ¡ay de aquel que trabaja por la finalidad de adquirir dinero! Ya han recibido en vida su paga. ¿Qué? No sé cómo decirlo. A veces actuamos para Dios pensando en lo que vamos a obtener. Bueno, eso
prácticamente es algo que no deberíamos de tener. Ya en el Evangelio mismo dice: lo que gratis recibiste, dalo gratis. O sea, no pidas recompensa por ello, ¿no? En fin, no sé, son cosas que son difíciles de poder ir evaluando, pero ahí está un punto que es muy, muy especial para nosotros, ¿no? Leo el Evangelio. Sí, o sea, vamos a ver los evangelios, ¿qué nos dicen? Porque estamos conectando esta lectura con los evangelios. Vamos a ver qué nos dicen los evangelios. Dice en Mateo 6, del versículo 25 al 34. Por eso os digo, no estéis preocupados por vuestra vida, qué vais a comer, o por vuestro cuerpo, con qué os vais a vestir. ¿Es que no vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni siegan, ni almacenan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Es que no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por mucho que cavile, puede añadir un solo codo a su estatura? Y sobre el vestir, ¿por qué os preocupáis? Fijaos en los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan, y yo os digo que ni Salomón en toda su gloria pudo vestirse como uno de ellos. Y si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Así pues, no andéis preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué nos vamos a vestir? Por todas esas cosas se afanan los paganos. Bien sabe vuestro Padre Celestial que de todo eso estáis necesitados. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os añadirán. Por tanto, no os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. A cada día le basta su contrariedad. Creo que queda perfecto, ¿no? No busques más que el reino de Dios. Todo lo demás, que es lo secundario, se te va a dar. Pero ahora la pregunta es, ¿quién lo cree? Pues como creemos que funcionaba en esa época, pero ahorita está más difícil. No llega el maná. Sí. No, porque sí, a lo mejor uno piensa, bueno, ahí no había pues no sé, todo era campo y cosas así, de cualquier lado podían caer las cosas, pero ahorita va uno adentro del metro o algo y ni modo que lleguen, oye, esta torta es para ti, ¿no? Digo, como que no se ve de estos tiempos. Bueno. Digo, sí lo he vivido y sí, y sí sé que sí llegan las cosas, pero creer que las 3 comidas del día me van a llegar cada día sin hacer nada, como que... No, pero perdón, no es sin hacer nada. Uh-huh. Es buscando el reino. Buscando el reino, sí. O sea, el trabajo es buscar el reino. Uh-huh. Y si buscas el reino, entonces el amo, el jefe es Dios. Sí. Y Él es el que te prodiga todo lo necesario. No es sin hacer nada, o sea, de decir, bueno, Señor, yo busco el reino, me siento en mi casa y me pongo a leer y a leer y a leer, y a las 2 de la tarde que ya tengo hambre, estiro la mano y me queda una torta, o llega la pizza, no. Es el trabajo que estamos haciendo, o sea, a través de no, buscar el reino, ¿no? Sí lo creo, pero digo que es como que es más difícil en estos tiempos. Totalmente de acuerdo. Creamos. Totalmente de acuerdo. Y es más difícil, por eso que tú dices, más aparte por el descreimiento que tenemos. Uh-huh. Prácticamente a Dios lo hemos ido relegando, y hemos llegado a un punto en que ya la palabra de Dios ya no la tenemos en cuenta. Me importa más la palabra del hombre que la palabra de Dios. Y no lo voy a decir a nivel fuera de religión, fue en política o en sociedad, no, me voy a referir en religión. Le creo más a alguien que llegue y me dice que el evangelio que él predica es diferente o es mejor que el que le predica la Iglesia Católica, y me voy con él.
¿Y eso por qué es? Falta de fe, yo creo. Porque ya a Dios lo tenemos prácticamente fuera de nuestra vista. No le creemos estas cosas y le creemos más a cualquier hijo de vecino que se toma la Biblia, empieza a decir y empieza a predicar, y predica muy bonito, predica muy agradable, y le creo más a él que a Jesús. Le creo más a él que me dice que la Eucaristía es una remembranza que recibir el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Digo, qué tremenda falta de fe. ¿Sí? Cuando Jesús dice que su iglesia es una, que no prevalecerá el infierno contra ella y que seguirá hasta el final de los siglos, y llega alguien y dice, no, ya la iglesia ya acabó, ahora yo soy de la iglesia, vente conmigo, y me voy con él. ¿Qué está pasando? Que me están dando lo que ahí Jesús me dice, tú busca mi reino y yo te lo doy. Como no lo hacemos, entonces no lo recibo. Y allá me reciben, me abrazan, me acarician, me dan, me ayudan y digo, aquí sí está Dios. Sí, queremos las cosas antes de empezar a buscar el reino. Así es. A ver, ese fue el Evangelio de... Pero yo sí creo todo esto que hice y sí me ha pasado toda la vida. Nada más digo que en general sí cuesta trabajo que todos crean. No, estoy de acuerdo contigo. O sea, la fe en este sentido no es sencilla. Sí. No es sencilla. O sea, la fe no es algo así. Implica un gran trabajo de parte de la criatura, ¿no? Tenemos el también de Mateo, Mateo 10, el versículo del 5 al 16. A estos 12 envió Jesús, después de darles estas instrucciones: no toméis camino de gentiles, ni entréis en ciudades samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. No os procuréis oro ni plata, ni calderilla en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. Ojo con eso. O sea, nos pide que le confiemos totalmente, ¿sí? Que no llevemos nada, que no confiemos en el mundo, que no confiemos en las cosas materiales, que no procuremos nada para el mañana. Pero dice, yo lo voy a dar, pero porque el obrero merece su salario. Ese obrero es el que está buscando el reino de Dios, el que está expandiendo el reino de Dios, el que está llevando la buena nueva. No está de ocioso, está trabajando, es un obrero divino, vamos a decirlo así. En la ciudad o pueblo en que entréis, informaos de quién hay en él digno, y quedaos ahí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla. Si la casa es digna, llegue a ella vuestra paz, mas si no es digna, vuestra paz se vuelva a vosotros. Y si no se os reciben ni se escuchan vuestras palabras, salid de la casa o de la ciudad aquella, sacudiendo el polvo de vuestros pies. Yo os aseguro, el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Bueno, creo que ese fue Mateo. Mateo 10. Y tenemos ahora Marcos 6, versículos del 7 al 11. Y llama a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomasen para el camino fuera de un bastón,
ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja, sino calzados con sandalias, y no vistáis 2 túnicas. Y les dijo, cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta marchar de ahí. Si algún lugar no os recibe y no os escuchan, marchaos de ahí, sacudiendo el polvo de la planta de vuestros pies, en testimonio contra ellos. Y luego viene en Lucas 9, versículos del 1 al 5. Convocando a los 12, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios, y para curar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata, ni tengáis 2 túnicas cada uno. Cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta que os marchéis de ahí. En cuanto a los que no os reciban, saliendo de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Bueno, en conclusión, el Evangelio que nos está poniendo. Dios provee. Dios provee, no te apegues a las cosas, no dependas de ellas. O sea, yo proveo de todo. Tú dedícate a lo que yo quiero que tú hagas. Creo que es muy claro. O sea que los escritos de Luisa no están fuera de contexto, sino están prácticamente en la misma línea que Jesús trazó, ¿no?, en aquel tiempo. Jesús le dijo a Luisa, tú ocúpate de mi vida y yo me ocupo de la tuya. Así es. Sí, las promesas que hizo en esa época son para siempre. Vale. Son para siempre. Entonces, bueno, pues no nos alarme, no nos espante. Lo que pasa es que nunca hemos tomado realmente conciencia de lo que nos está diciendo el Evangelio. Por eso es que no hemos llegado al punto culminante, pero ahora que nos lo habla abiertamente, es cuando sentimos ese vestir y afloje, ¿no? Sí. A ver, sí. Tenemos otras lecturas Sí, la en el libro 6. Tú has leído. En el volumen 2, en la lectura 25, mayo 23 de 1899, dice Luisa, después de esto me he sentido fuera de mí misma, junto con Jesús. Había muchas personas, quien ambicionaba las riquezas, quien el honor, quien la gloria y quien hasta la santidad, y tantas otras cosas, pero no por Dios, sino para ser tomadas en cuenta como algo grande para las demás criaturas. Jesús, dirigiéndose a ellas, moviendo la cabeza, les dijo, ¡qué tontos sois! Os estáis formando la red para enredaros. Después, dirigiéndose a mí, me ha dicho, hija mía, por eso, la primera cosa que tanto recomiendo es el desapego de todas las cosas y hasta de sí mismo. Y cuando ese de sí mismo lo dice por esto último, ¿no? O sea, para ser tomadas en cuenta. Muchas personas lo que hacen, lo hacen con el afán, con la necesidad de que el mundo los vea, de que el mundo esté consciente de ellos, y es una carencia de amor, porque yo creo que por ahí empezó todo. Un niño, un infante que estuvo carente de amor y que ahora necesita buscar suplir esa carencia, o el lado contrario, una persona que siempre tuvo un amor exagerado, en el sentido de un amor, yo diría, dañino, y también ahora requiere de esa aceptación del mundo, ¿no?, de esa manifestación de amor. Yo creo que ese es el punto de esta. También esta frase que dice Jesús, hasta de sí mismo, cuando yo me preocupo demasiado por mí, por mi salud, mi bienestar, mi comodidad, no quiero estar enfermo, entonces tomo muchas vitaminas, no quiero tener
callos, entonces me pongo almohadas en los pies. No sé, ejemplos a lo mejor muy burdos, pero estoy demasiado ocupada en mí misma. Así es. Ese también es hasta de sí mismo, quiere Sí. desapegarse, ¿no? Así es. O sea, esto, lo que dices es perfecto y esa es nuestra vida actual. Tratar de procurarnos una vida más cómoda, más holgada, sin tantos problemas. Es un estarnos viendo continuamente. Yo me refería a lo que dijo antes, ¿no? O sea, que en realidad que hasta en la santidad las personas buscan algo para sí mismas, ¿no? Pero en fin, las dos cosas son correctas. Sí, perdón. No. De lo que dice Alejandra, yo iba a misa y me preocupaba que a la hora de darnos la paz, que el que estuviera junto tuviera gripa. Entonces siempre, cuando veía que alguien tenía gripa, me cambiaba de lugar. Hasta que O te ponías un guante, ¿no? Pero hasta que vi que Jesús todo el tiempo me ponía a alguien con gripa, dije, bueno, y así me da gripa que me... Y no, hasta eso no. No me te la pegaron. Como de 20 veces una así. Pero... Bueno. Hay un pasaje en Valtorta cuando ya los manda a los apóstoles a predicar y hacer milagros, que les da el don de los milagros. Narran que Simón, el celote, cura a un leproso tocándolo. Entonces el otro apóstol le dice, oye, espérate, no lo toques, no te vayas a contaminar. Y le dice Simón tranquilamente, si no es voluntad de Dios, no me va a pasar nada. Ahí está la tranquilidad y ahí está la confianza en la providencia de la voluntad de Dios. Así es. En fin, seguimos con eso, ¿no? Y cuando el alma se ha desapegado de todo, no tiene necesidad de hacerse fuerza para estar lejos de todas las cosas de la tierra, que por ellas mismas se ponen a su alrededor, pero viendo que no son tomadas en cuenta, más bien despreciadas, dándole un adiós, se despiden para no darle más molestia. Se acabó. O sea, realmente creo que es muy, muy claro todas las cosas que nos van diciendo, ¿no? A ver. Tenemos del libro 6, lectura 87, de diciembre 6, 1904. Dice Luisa, continuaba esperando, y en cuanto ha venido el bendito Jesús, yo me veía desnuda, despojada de todo. Tal vez alma más miserable no se puede encontrar, tan extrema es mi miseria. ¡Qué cambio tan funesto! Si el Señor no hace un nuevo milagro de su omnipotencia para hacerme resurgir de este estado, seguro me moriré de miseria. Entonces el bendito Jesús me ha dicho, hija mía, ánimo, el principio de la bienaventuranza eterna es el perder todo gusto propio. El principio de la bienaventuranza eterna. Bueno. Porque según el alma va perdiendo los propios gustos, así los gustos divinos toman posesión en ella. Y el alma, habiéndose deshecho y perdido a sí misma, no se reconoce más a sí misma, no encuentra más nada suyo, ni siquiera las cosas espirituales. Y Dios, viendo al alma que no tiene más nada de lo suyo, la llena de todo sí mismo, y la llena de todas las felicidades divinas. Y entonces el alma puede decirse verdaderamente bienaventurada, porque mientras tenía alguna cosa propia, no podía estar exenta de amarguras y temores, ni Dios podía comunicarle la propia felicidad. Cada alma que entra en el puerto de la bienaventuranza eterna no puede estar exenta de este punto, doloroso, sí, pero necesario, ni puede hacer menos. Generalmente lo hacen en el punto de la muerte, y el purgatorio les da la última mano. Por eso si se pregunta a las criaturas qué cosa es gusto de Dios, qué significa bienaventuranza divina, son cosas hasta entonces desconocidas y no saben articular palabra. Pero a mis almas queridas, no quiero, habiéndose dado todas a mí, que su bienaventuranza tenga principio allá en el cielo, sino que tenga principio acá en la tierra, y no solo quiero llenarlas de la felicidad, de la gloria del cielo, sino que quiero llenarlas de los bienes, de los sufrimientos,
de las virtudes que tuvo mi humanidad en la tierra. Por eso las despojo, no solo de los gustos materiales, que el alma llega a considerar como estiércol, sino también de los gustos espirituales, para llenarlas todas de mis bienes y darles el principio de la verdadera bienaventuranza. ¿Qué tenemos qué hemos ido descubriendo, qué hemos ido teniendo en mente a través de todas estas lecturas? Pues que hemos vivido con estiércol todo el tiempo y hace falta quitarlo para realmente tener la vida para la que fuimos creados. Así es. O sea, simplemente llega la época en que Dios decide por fin el volver al hombre al punto de origen. Decide llevar a cabo la finalidad primaria de la redención, todo lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Su finalidad primaria era restituir al hombre al punto de origen, no era nada más salvarlo. La salvación entra en plan secundario. Entonces Dios decide volver al hombre a ese punto y gracias a todos los méritos, a todo lo que Jesús realizó en su vida. Pero nos pide algo y ese algo es decir, mira, el hombre por el mundo se olvidó que existo yo. Ahora quiero quitarte el mundo para que te acuerdes que existo yo. O sea, es este desapego que nos está proponiendo, pero ya no es un desapego tan, ¿cómo diríamos?, tan brusco como lo fue en el Evangelio, porque ahí era quitarse todo, ¿no? Pero aquí nos va diciendo, nos va mostrando los porqués y sobre todo se va manifestando para ir haciendo esta epifanía en nosotros del amor, de la potencia y de la belleza. Así que con estas tres manifestaciones, con estos tres grandes realidades de Dios, podemos olvidarnos de todo lo humano. No tenemos otra alternativa más que aquí no hay más que dos. Creo y lo llevo a cabo y puedo llegar al punto de origen, a lo que Dios se propone conmigo en este momento, o dudo o no creo, no lo llevo a cabo y continúo en mi vida normal, que probablemente pudiera ser incluso una vida santa, no estamos poniendo que no, pero no será el llegar a ese momento de la bienaventuranza del principio, a esa santidad original que Dios creó en nosotros, que era la participación de la naturaleza divina, ¿no? Eso es lo que Él quiere, eso es lo que nos está proponiendo. Vamos a irnos adentrando cada vez más en este abandono, porque es importante. Ahorita hemos empezado a ver algo, sobre todo esta parte del Evangelio, que para mí es fundamental tener en mente que esto es necesario entenderlo. Si no entendemos esto, definitivamente no tenemos forma de poder afianzar lo que Jesús nos dice en Luisa y lo podemos tomar como algo, simplemente como un decir. Creo que aquí es importante decir que el desapego es un don, que no lo vamos a poder lograr por nosotros mismos, sino que el Señor es el que nos los va a dar. Así es. Siempre y cuando vea nuestra disposición. Ahí está el punto. O sea, Dios nunca da si el hombre no se dispone. Nunca da. Dios, cuando el hombre se dispone, Dios provee todo lo necesario para que esa criatura pueda tener lo que está deseando. Pero la criatura es la que debe tomar todo aquello y llevarlo a cabo. Entonces, bueno, pues ese es el punto. El punto del abandono es
quiero ver que en realidad lo estés deseando y haciendo. Por eso dice, en efecto, no solo en afecto. Sí. No, y siendo así, que es un don que Él nos da, ya no necesito los 100 años que había yo pedido de prórroga. Sí, no, porque yo me imagino, uno nace, se va llenando de apegos, digamos 40 años. Entonces, lo lógico es que para quitarse esos 40 años de apegos fueran 40 años de irse los quitando, ¿no? Digo más o menos, hablando de sumas y restas, pero sabiendo que el don viene de Jesús, pues lo puede uno lograr en un año, ¿no? Y no solo en un año, a lo mejor es muy rápido, ¿no? Sí, depende de tu disposición. Sí. Y de la manera como recibas esa manifestación de Jesús. Sin la manifestación de Jesús, todo esto resulta vano. Sí. Necesitamos esa manifestación y esa sí se obtiene a través del Evangelio, que es el primer contacto que tenemos con Él, y después con estos escritos de Luisa, ¿no? Dice que si Conchita de Garabandal conoció el libro de cielo. No, definitivamente. Bueno, en el tiempo de Garabandal, no, eran niñas, y eran niñas prácticamente ignorantes, faltas de toda cultura, de toda educación. Si lo haya conocido hasta la actualidad, o sea que podría ser, es posible, no lo sabemos, pero en aquel tiempo no. Dice Marta, la batalla con el demonio entra que se nos multipliquen las dificultades para asistir a la Santa Misa, confesión y recibir la comunión. Podría ser. O sea, el demonio quiere apartarnos de todo lo que es Dios, y podría ser que algunas de las dificultades que se nos presentan para poderlo realizar pudieran venir de él. ¿Sí? Dice que de las oraciones que hay, que la plegaria, que si podría explicar un poco lo que significa la plegaria suplicante que está en los volúmenes finales. O sea, Jesús nos dice que para llegar a obtener el don de su voluntad, Él nos va a dar ciertas cosas, entre una de ellas es la oración suplicante o plegaria suplicante, que es Él mismo, la misma divina voluntad se pone a pedir por medio de la criatura el reino. Entonces estamos teniendo una oración que ya no es nuestra, sino es el mismo Dios quien se pone a pedir el que nos dé su voluntad. Dice Marta que si Luisa pasó algún día de su vida sin la Santa Misa. Cuando estuvo 18 días en su habitual estado, ahí no le dieron misa, ¿verdad? No, ahí no le dieron misa, pero yo pienso que se refiere ya a su vida normal, así. No sé, yo creo que no. O sea, en muchas ocasiones la dejaban, sobre todo al principio, la dejaban sin la asistencia del sacerdote porque pensaban que estaba pues trastornada mental. Por lo tanto, el obispo impedía que fuera el sacerdote a verla y a darle la obediencia de volver. Por lo tanto, no acudía el sacerdote, no había misa, ¿no? Pero eso realmente no pasaba seguido y sobre todo fue al principio. Pues yo creo que ya sí queda alguna, ya será para el miércoles. Bueno. Nos quedan todavía muchas lecturas del desapego, doctor. Dice Martica que si el estiércol material se entiende o estiércol espiritual. O sea, es lo mismo. El estiércol material es símbolo del estiércol espiritual, o sea, no es
es simplemente qué es el estiércol material, algo inmundo, algo que no nos causa rechazo, repulsión. Es más o menos la idea, ¿no? Y pues sí, nos faltan muchas lecturas. Yo creo que vamos a tener que continuar con el programa en el próximo, porque para que quede más afianzado, ¿no? Quede más claro. Por lo pronto, pues les agradecemos a todos ustedes su presencia, a Ale. Gracias, doctor. Y a Ale. Gracias. Gracias, Doctor, Ale. gracias a usted, gracias. Mejor lo voy a decir completo. Alejandra y Alejandro. Gracias, doctor Tomasini. Bueno. Y nos vemos en el próximo programa, amigos. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches, muchas gracias. Gracias, hasta luego, amigos.